dar las gracias a la Universidad de Córdoba y en particular a Adolfo por la organización de este evento. Yo creo que en muy poco tiempo ha conseguido montar un evento muy completo, muy interesante de intercambio y bueno, me alegro que se haya podido hacer. Bueno, me presento brevemente, soy Sebastián Guéry, trabajo en la empresa Gabinete de Iniciativas Europeas, una consultora basada en Sevilla. Y nosotros nos dedicamos, la empresa tiene diferentes áreas de negocio, pero en nuestra parte trabajamos en implementación de proyectos de sostenibilidad, algunos con fondos públicos, LIFE, grupos operativos, y otros con fondos privados de empresas del sector agro que quieren fomentar prácticas más sostenibles. Intentamos ser agentes de cambio pues, en relación al uso sostenible del agua. Hemos trabajado mucho en el entorno de Doñana, en otras zonas, y en relación al carbono y ahora en los últimos años a la agricultura regenerativa. Y bueno, coordinamos el proyecto CarboAgri. Detrás hay un póster sobre el proyecto. Si estáis interesados podéis preguntar sobre el tema. Entonces, me toca moderar una mesa sobre nutrición sostenible. Nutrición, dos elementos. La nutrición, bueno, estamos hablando de los elementos químicos que requieren las plantas para crecer, para vivir. Bueno, lo sabemos, ¿no? NPK, los diferentes elementos, micronutrientes. Esta nutrición va a condicionar la capacidad productiva del suelo y de forma general su buena salud. ¿Vale? A esto le añadimos sostenible. Esta palabra sostenible implica varias cuestiones. Uy, veo que estoy pasando las diapositivas sin querer. Implica un uso eficiente de los nutrientes, implica conservar la fertilidad del suelo e implica minimizar el impacto ambiental. Bueno, esta mañana ya se ha hablado mucho de todas estas cuestiones. Yo quería hacer hincapié en esta introducción sobre los cambios que estamos viviendo en los últimos 5 o 10 años. Hay cambios importantes en la gestión de la fertilidad de los suelos agrícolas en relación a una práctica más sostenible. El primer cambio quizás es un cambio económico, lo hemos vivido en los últimos 5 años con un cambio en el precio de los fertilizantes. Bueno, ha habido con la guerra de Ucrania un incremento muy importante y ahora entramos en una etapa por lo menos de inseguridad, de inestabilidad, ¿no? Vemos ahora, por ejemplo, el mes pasado se ha aprobado una propuesta de reglamento de la Comisión Europea para establecer aranceles graduales sobre los fertilizantes que vienen de Rusia y de Bielorrusia. Pues bueno, todo esto condicionará, no sabemos, todo esto es muy político, pero obviamente condiciona la gestión de la nutrición y de los fertilizantes. Luego hay cambios reglamentarios. Creo que el Real Decreto 1051-2022 sobre nutrición sostenible es muy emblemático de ese cambio que se está produciendo. De nuevo aquí es muy político, se implementará más o menos rápido. Hemos visto que el cuaderno digital de campo pues, está tardando en implementarse, pero bueno, hay un cambio a nivel reglamentario. Luego hay cambios también en la cadena comercial, en la cadena de valor. Aquí he puesto una tabla con grandes empresas internacionales, su facturación y el compromiso que tienen de invertir en proyectos de agricultura sostenible. Y esto pues, va a ser un factor seguramente de cambio, es un factor de cambio y un driver que puede hacer cambios hacia esa nutrición más sostenible. Y finalmente, bueno, hay mucha innovación. Aquí he puesto ese ejemplo de la fijación de nitrógeno. Yo creo que se está trabajando mucho en innovación en cuanto a nuevas formas de concebir la nutrición. Entonces, bueno, es un tema sumamente amplio. Hoy aquí en la mesa juntamos muy diversas experiencias. No pretendemos cubrir todo, pero bueno, por lo menos vamos a tocar diferentes
experiencias, ¿no? Entonces, primero, Francisco Muñoz. Voy a volver para que veáis la... Francisco Muñoz, ingeniero agrónomo por la Universidad de Córdoba. Es ingeniero de viñedo de una bodega de referencia en Cádiz, bodega fundador. Tiene experiencia en el manejo de viñedo convencional, integrado, ecológico y en agricultura regenerativa, y nos va a hablar de su experiencia con cubiertas vegetales. Javier es doctor ingeniero industrial, experto en dinámica de fluidos, profesor en la Universidad de Sevilla del Departamento de Ingeniería Aeroespacial y Mecánica de Fluidos. Y hoy viene en representación de una empresa que fundó, se llama TecnoAlgae, que ha desarrollado una solución que participa en la nutrición sostenible. Paco Molina, con quien hemos coincidido en varios proyectos buscando sostenibilidad, es ingeniero técnica agrícola por la Universidad de Huelva, tiene un máster de especialización en fertilizantes y medio ambiente de la Universidad Politécnica de Madrid, y desde el 2005 es director del departamento agronómico de la empresa GAT Fertilíquidos. Trabajan con cultivos en Andalucía, Extremadura, Portugal y Perú. Y last but not least, Ana Martín, licenciada en Medio Ambiente por la Universidad de Sevilla, ha trabajado en varias empresas en relación a la calidad y a la sostenibilidad. Ha sido compañera durante varios años en OptiRiego Consulting y en Gabinete de Iniciativas Europeas. Hemos compartido muchas experiencias en esas iniciativas de transferencia de conocimiento. Ahora es responsable de sostenibilidad en Intermalta, donde acompaña a los productores para la implementación de buenas prácticas agrícolas en relación al agua y al suelo. Entonces, pues, doy la palabra a Francisco para que nos cuente un poco su experiencia en tu experiencia, ¿no? en vuestra finca. Pues muchas gracias, buenas tardes a todos. Yo soy ingeniero de viñas en Bodega Fundador y antes que nada pues agradecer a la organización la invitación. Para nosotros es muy importante hablar de este proyecto que es pionero y es único en el marco de Jerez, ¿vale? Y esperemos que muchas bodegas se unan a este proyecto cuando vean resultados. Y nada, decir que este proyecto, Bodega Fundador, es una bodega histórica del marco. Actualmente contamos con 320 hectáreas de viñedo y hace relativamente poco, hace un par de años, nos paramos a pensar y a plantearnos cuál era la situación del viñedo propio en el marco y de la agricultura en general. Y nos dimos cuenta que había tal nivel de degradación que si no cambiábamos el rumbo, pues dentro de pocas décadas la calidad de uva que necesitamos y las producciones que necesitamos serían inviables, ¿no? Entonces decidimos hacer un cambio radical de nuestra forma de manejo, de un manejo convencional a un manejo que llamamos regenerativo, ¿no? O es una de las nuevas técnicas que hay en la agricultura. A mí me gustaría hablar hoy de manera técnica y sobre todo cosas concretas que estamos haciendo en Bodega Fundador. Entonces, si puedes pasar. Yo creo que una de las claves de todos los proyectos es saber de dónde partimos y hacia dónde vamos. Y esa es una de las claves que desgraciadamente en los proyectos agrícolas todavía no existe. Nosotros decimos que queremos ser ecológicos, pero no sabemos de dónde partimos ni a dónde vamos. Entonces nosotros lo primero que hicimos fue un convenio con la UCA, con el Departamento de Ecología y con Raúl Ochoa a la cabeza, donde hicimos un estudio pormenorizado de nuestros suelos, es decir, saber cómo estaban nuestros suelos. Vimos cómo el contenido de materia orgánica era muy bajo, un 1%, mientras que la FAO dice que para que un suelo sea fértil tiene que estar entre un 3 y un 5. Veíamos que toda la materia orgánica que teníamos ya estaba transformada, estaba asociada a minerales, por tanto no teníamos comida para esos microorganismos de nuestro suelo tan importantes. Y veíamos que muchos de los nutrientes estaban bajos, como por ejemplo el nitrógeno, pero también otros estaban bloqueados por las condiciones de pH que tenemos. En Jerez tenemos unos suelos muy alcalinos, esas tierras albarizas tan conocidas, pero sin embargo tienen un pH de 8,5 donde la gran mayoría de nuestros nutrientes están bloqueados. Viendo esta foto inicial, nos planteamos hacia dónde queríamos ir. Y curiosamente, había una zona de la finca que no se labra, no se utilizan productos fitosanitarios porque es un único olivo centenario que tenemos y está muy cerca de la zona donde tenemos el viñedo, a escasos 5 metros. Pues en esos 5 metros nos dimos cuenta que analizando esa muestra, que es la fotografía de la derecha, veíamos un suelo con mucha más materia orgánica, mucha mayor densidad y viendo el análisis de suelo
veíamos que ya teníamos un 3% de materia orgánica en ese suelo. Veíamos que la actividad microbiológica era muchísimo mayor, multiplicada por 100 con respecto al suelo que se labraba, al suelo de viñedo. Entonces vimos y nos dimos cuenta que era posible tener esta cantidad de materia orgánica en nuestro suelo y esta actividad microbiológica. Pasa, por favor. Una vez que ya tenemos nuestra foto inicial y hacia dónde queremos ir, creamos nuestra propia receta. Una de las cosas que tiene la agricultura convencional es que tenía una única receta, que era labrar, utilizar herbicidas y utilizar fitosanitarios. Este sistema de regenerativa es mucho más complejo porque queremos devolver la fertilidad a nuestro suelo, queremos hacer un sistema más complejo que se proteja él solo sin necesidad de inputs externos. Entonces creamos nuestra propia receta que además es única para cada parcela, pero única para cada año. Es decir, nosotros tenemos una transformación que vamos cambiando esa receta en función de los análisis y los parámetros que estudiamos. Entonces, lo primero que queremos devolver a nuestro suelo es la materia orgánica, por tanto, nuestra principal técnica o herramienta es el abonado orgánico, pero nos dimos cuenta que obviamente no podíamos llegar a un 3% exclusivamente abonando con compost orgánico de origen animal, porque necesitaríamos unas 700 toneladas por hectárea, lo que es inviable económicamente. Entonces, a ese abonado orgánico que nos mejora mucho nuestro suelo, hemos ido añadiendo una serie de herramientas que también van mejorando la materia orgánica y la fertilidad de nuestro suelo. Principalmente cubiertos vegetales, que vamos añadiendo constantemente año tras año biomasa, y por eso hemos hecho una selección de semillas también que aporta gran cantidad de biomasa. Tenemos la mostaza blanca, que llega a 1,5 metros de altura, habas forrajeras, triticales. Entonces, eso aparte de reducir la erosión, que lo hemos visto de manera muy importante este año, de mantener la humedad en nuestro suelo, también vamos aportando gran cantidad de biomasa. También hemos vuelto a triturar el 100% de la superficie de los restos de poda, ¿vale? Antes he hablado de los restos de poda, si añaden más enfermedades fúngicas o no. Nosotros creemos que es tanta la cantidad de inóculo que hay en nuestro suelo que para nosotros es más beneficioso picar que quemar. Por tanto, nosotros devolvemos otra vez el carbono a nuestro suelo porque eso es salud para nuestro suelo. Como estamos en un periodo de transición, no podemos ir a lo loco y no podemos cambiar todo el día a la noche. Entonces, apoyamos esas cubiertas vegetales y esa competencia nutricional que hay con nuestro cultivo con abonados minerales en periodos de brotación de nuestro viñedo. Cuando más nitrógeno demanda la viña, nosotros aportamos abonos nitrogenados para evitar esas competencias y ese estrés en nuestro cultivo. También hemos añadido, hemos introducido nuevos trabajadores que son nuestras ovejas, ¿vale? Hablamos con pastores de la zona y esas ovejas lo que nos hacen es mantener nuestras cubiertas vegetales, abonar nuestro suelo y añadir mucha microbiología, que es súper importante en nuestro suelo. Mejorar la microbiología autóctona además de nuestro suelo. Otras técnicas, nutrición foliar. Para esos nutrientes que actualmente tenemos bloqueados en nuestro suelo, pues lo implementamos en los tratamientos foliares mediante algunos micronutrientes, ¿no? Y eso vamos estudiándolo poco a poco. Otra herramienta, la economía circular, muy importante. Nosotros también tenemos una destilería en Tomelloso donde destilamos los vinos para hacer posteriormente nuestros brandies y todos esos subproductos que antes destinábamos a otros fines, incluso que se desechaban, ahora mediante un proceso de estabilización aerobia los transformamos y los incorporamos a nuestro viñedo como fertilizante, ¿vale? Son fertilizantes que tienen gran cantidad de potasio. Entonces vamos poco a poco cerrando nuestro círculo, esa economía circular. Y por último, una forma de fertilizar también es eliminar cosas que antes hacíamos. Por ejemplo, la aplicación de herbicidas. El herbicida, su uso es muy importante y muy rápido su control de las hierbas, pero creemos que daña mucho la microbiología de nuestro suelo. Entonces hemos cambiado ese control de la flora por métodos químicos, lo hemos pasado a métodos mecánicos, mediante intercepas, desbrotadoras. Entonces, todo lo que es el lineo lo controlamos mediante procesos mecánicos y siempre dejamos la cubierta vegetal en el centro de la calle. Y la última diapositiva, y ya termino, es que esta receta única y cambiante necesita de un control exhaustivo para evitar complicaciones. Es decir, no podemos ver que ha caído la producción cuando ya tenemos la cosecha. Tenemos que verlo antes. Por tanto, vamos constantemente controlando con diferentes parámetros que nuestro viñedo no esté en estrés, ¿vale? Por si tenemos que labrar. No queremos labrar porque daña el suelo, pero queremos tener una producción. Somos una empresa, esto requiere ganar dinero y, por tanto, siempre hay que adelantarse a todos esos inconvenientes. Entonces,
Entonces estamos utilizando nuevas tecnologías como pueden ser imágenes satelitales para ver aquellas zonas que son más deficientes nutricionalmente. Estamos haciendo para acompañar estas imágenes análisis constantes de suelo y de hoja donde podemos ir aplicando esos nutrientes que necesitamos en cada momento. También estamos haciendo fertilización personalizada con drones, muy importante, en vez de fertilizar todo el campo a la vez, vamos a aquellas zonas que son más pobres. Y también estamos haciendo constantes ensayos. Como digo, esto es una receta única para cada parcela y cada fertilizante, incluso cada mezcla de semillas, será apta para una zona y no para otra. Entonces estamos haciendo constantes ensayos. Y para terminar, me gustaría nombrar un proyecto que estamos empezando ahora, estamos empezando a andar, que es con el Grupo Valora, que es una empresa de transformación de sus productos. Y lo que vamos a hacer con ellos es una transformación de todos los subproductos que produce Bodega Fundador, pues elías de fermentación, fangos, ollejos, orujos, todo eso lo vamos a compostar y vamos a devolverlo otra vez a nuestro viñedo en forma de compost. Entonces, volvemos a esa economía circular y a cerrar nuestro círculo. Y me gustaría dar datos. Este proyecto lo hemos empezado en esta campaña en el mes de octubre. Entonces, próximamente, en próximos años, pues volveremos para dar ya esos datos positivos de este trabajo y decir eso, que es un modelo bastante complejo en el que hay que actuar previamente y que eso es lo complicado de este proyecto, que es una receta única que tenemos que ir trabajando y tenemos que ir cambiando. Muy interesante ver la multitud de soluciones, ¿no?, que estáis combinando para lograr esa recuperación de la fertilidad que de forma natural podía existir y que se ha perdido por las prácticas agrícolas. Bueno, y vemos también el papel importantísimo de la innovación en lo que estáis haciendo, ¿no?, con las herramientas de control, con las técnicas. Y aquí, bueno, Javier nos va a hablar de una técnica innovadora. Entiendo que hay muchas técnicas innovadoras que pueden participar a recuperar la fertilidad, pero bueno, nos parecía interesante presentar lo que has desarrollado. Bueno, nosotros en Tecnoalgae lo que estamos haciendo es aplicar distintas soluciones basadas en cultivo de microalgas, ¿vale? Si pasa, explico un poquito, digamos, lo que hacen. Habréis oído muchas veces, digamos, que las microalgas se utilizan pues, para producir lípidos, distintas proteínas, ¿no? Pero también se pueden utilizar, nosotros lo utilizamos mucho también para convertir materia orgánica en biomasa y al mismo tiempo estar depurando agua o aire, ¿vale? Porque, digamos, combinando las microalgas con bacterias podemos conseguir que las bacterias vayan transformando materia orgánica en CO2 que asimila la microalga y al mismo tiempo la microalga le proporciona el oxígeno a esas bacterias aerobias, ¿no? Y por otra parte están asimilando nitrógeno y fósforo, ¿vale?, que después podemos utilizar en el cultivo, en el suelo y que se vaya liberando lentamente. Además también pues, lo utilizamos para filtrar aire, ¿vale?, y para hacer captura de CO2, ¿vale? O sea, en la depuración convencional se libera mucho CO2 a la atmósfera porque las bacterias que están trabajando están produciendo mucho CO2 y cuando lo combinamos con microalgas, pues las microalgas asimilan el CO2, ¿no? Y entonces utilizamos, como veis ahí en esa imagen, pues son unas lagunas de poca profundidad, ¿vale? El coste de inversión no es elevado y eso pues nos permite ir, digamos, desde tamaños pequeños, unas piscinas que podemos montar de unos metros de longitud para instalaciones o cultivos no muy grandes, hasta tanques de media hectárea para instalaciones de depuración ya de caudales muy grandes, ¿no? Si pasa a la siguiente. Entonces, nuestra tecnología se basa en 5 aspectos fundamentales. Por una parte, lo que es el diseño del fotobioreactor que se llama, digamos, las microalgas pues tienen que recibir la luz, ¿vale? Y por lo tanto aprovechan la energía solar para hacer ese trabajo. Por otra parte, tenemos un sistema para el movimiento dentro del reactor que sea lo más eficiente, el consumo de energía sea muy reducido. Pero también necesitamos que haya una cierta mezcla porque si no las microalgas que se quedan en el fondo pues no podrían hacer la fotosíntesis, ¿no? Eso, digamos, es una tecnología que tenemos patentada. Porque Tecnoalgae es una spin-off de la Universidad de Sevilla, entonces la patente, el titular es la Universidad de Sevilla, pero nosotros, digamos, la explotamos, ¿no?
Y por otra parte, pues también tenemos otras tecnologías que son de sistemas de disolución de gases. Por ejemplo, podemos disolver CO2, ¿vale? O podemos, digamos, filtrar gases a través del cultivo de microalgas, ¿vale? Y podemos controlar todos los procesos de forma automática en remoto, ¿vale? Para que el mantenimiento pues, sea lo más sencillo, ¿no? ¿Vale? Los beneficios de las aplicaciones agrícolas pues ya sí son muy conocidos porque las microalgas se están utilizando ya desde hace mucho tiempo, tienen mucho poder, digamos, bioestimulante, biopesticida, ¿vale? Además también sirven, digamos, con mucho apoyo para recuperar y regenerar los suelos, ¿vale? Y además la liberación de los nutrientes pues, se produce de forma gradual. De esa forma pues, evitamos que, por ejemplo, los nitratos se vayan al acuífero, ¿vale? Y que se pueda aprovechar esos nutrientes de la mejor forma y sin producir mucho consumo, ¿no? Cuando depuramos agua, además estamos recuperando en torno al 90% del agua residual, ¿vale? Con lo cual también es otra ventaja que tiene el sistema. Y después, bueno, pues ahí veis datos que se han ido obteniendo del uso de microalgas como bioestimulantes, ¿vale? Que estamos hablando de porcentajes de mejora que no son todo un 3%, sino que hay muchas ventajas de más del 20% en producción de floración, de crecimiento foliar, ¿vale? O sea que digamos que es un bioestimulante que está ya muy probado, ¿no? ¿Vale? Y bueno, con eso quería terminar. Muy bien. Muchas gracias por esa presentación, ¿no? De una tecnología muy innovadora, ¿no? Y que conecta con muchos aspectos necesarios de la nutrición sostenible. Bueno, aquí Paco nos vas a hablar de gestión de la fertilización, de la nutrición, desde una perspectiva seguramente un poco diferente a la que hemos visto esta mañana, pero creo que es interesante porque al final ahí estás muy en el laboratorio de la fertilización, de la gestión de los elementos y bueno, te dejo la palabra para que nos cuentes un poco tu experiencia. Muy bien. Buenas tardes. ¿Se oye bien? Tengo un poco de problemas de voz esta mañana, pero con los micrófonos creo que se puede salvar bien. Como ha comentado Sebastián, yo os voy a hablar un poco de nuestra experiencia en fertirrigación intensiva, de cultivos intensivos, en riegos localizados, en goteros sobre todo, ¿vale? Entonces, he puesto en las diapositivas que veis una pequeña introducción o recordatorio de cómo absorben o cómo toman los nutrientes en los cultivos. Y sabéis que lo toman, pues tienen que estar totalmente disueltos y disociados y separados de todo, con una carga o bien positiva o bien negativa, según sea cation o anión, pero siempre totalmente disueltos para que pueda absorberlo la planta. Pero también es verdad que ahí se produce un balance con entradas de nutrientes, como llevamos toda la mañana hablando, de la parte orgánica, de residuos vegetales, de la parte mineral, pero también tenemos que tener en cuenta que hay muchas pérdidas. Drenaje, como también se ha hablado aquí esta mañana, por problemas químicos, de insolubilidades o bloqueo, como se suele llamar en términos más coloquiales, ¿no? Pues todo eso tenemos que tenerlo en cuenta. Por eso nosotros nos basamos un poco no en todo el suelo. Nuestro sistema de fertirrigación localizada nos permite que nos basemos solo en la parte húmeda donde van a estar alimentándose las raíces activas de nuestro cultivo, ¿vale? Y para ello lo que para poder hacer una fertirrigación racional y sostenible y lo menor posible de contaminación y también con el menor gasto posible para el agricultor, es haciendo este seguimiento que os he detallado aquí. Lo primero que tenemos que conocer perfectamente es el cultivo que estamos manejando. Dentro del cultivo, el estado fenológico en que se encuentra en cada momento
y dentro de ese estado fenológico del cultivo tenemos que conocer las curvas de absorción de nutrientes en ese determinado momento, ¿vale? Y luego con la fertirrigación, con esta metodología, aplicar los fertilizantes al ritmo que lo está absorbiendo, para evitar todas esas pérdidas que hemos expuesto en la imagen, ¿no? de pérdidas de nutrientes dentro del suelo que se producen. Entonces, para que nuestro fertilizante sea lo más eficiente posible, necesitamos que vayamos aplicándolo no en grandes cantidades y de golpe al suelo, sino al ritmo que lo va a ir necesitando e ir absorbiendo. Luego también es verdad que tenemos que mirar los fertilizantes, utilizar para estos sistemas fertilizantes totalmente solubles, totalmente disponibles y ya con tecnología ya avanzada que hay, tipos de bioestimulantes o estimulantes minerales de todo tipo para que llegar a la máxima eficiencia posible con esos fertilizantes. Luego también es muy importante el control del riego y la conductividad eléctrica. El riego, tanto en estos casos como en el secano, que depende de la lluvia, como hemos visto, es el vehículo en los dos casos de los nutrientes hacia nuestros cultivos. Entonces, tenemos que perfeccionar el riego para que ese transporte de esos sales lleguen directamente y lo más rápido posible y con la menor pérdida posible a nuestros cultivos. Y luego la conductividad eléctrica también es muy importante porque la planta lo que lee es concentración de sal en un volumen de agua. Entonces nosotros tenemos que tener esa medida también para ver si favorece o perjudicamos esa absorción de nutrientes. Luego es fundamental también los aspectos climáticos, medirlos y contabilizarlos porque, como ya sabemos, ha hablado aquí, entre que tenemos cada vez más con el cambio climático, más extremos y todo eso, pues tenemos que adaptar todo esto, que es una agricultura muy rápida y con poco tiempo, y tenemos que actuar casi minuto a minuto, ¿no? Por eso es tan importante el tema climático. Y también tener en cuenta lo que está aportando el suelo, aunque sea a medio o largo plazo, tenerlo en cuenta, como es lógico, para no duplicarlo con la fertilización. Y lo que estamos aportando, que es más rápido, con el agua de riego, que también contiene nutrientes que podemos ahorrarnos en la fertilización y no duplicarlo y contaminar más. Por tanto, esta teoría lo que hace es optimizar fertirrigando a medida cada zona, cada característica y cada esto, no hacer planes generales, no para el mismo cultivo, para todas las zonas lo mismo, ¿no? Sino estudiar bien con datos, medir, medir y medir hasta que podamos hacer una fertirrigación a medida. Por favor. Para ello hacemos este seguimiento. Esto es lo que veis ahí con distintas fotos. Son un poco lo que se hace en hidroponía, hacerlo en suelo, pero el manejo es lo mismo. Medir lo que estamos metiendo por fertirrigación al sistema, a nuestro cultivo, medir lo que tiene nuestro cultivo en las zonas disponibles, que es la SS que llamo ahí, solución del suelo, a profundidades que está todavía en el bulbo húmedo, y medir finalmente la SD, la solución de drenaje, también en suelo, ya a más profundidad, y donde el cultivo ya no llega y es todo lo que nos ha sobrado del cultivo. Esto es muy fácil hacerlo en hidroponía, como imagináis, pero ya hay mecanismos, como veis ahí, de lisímetros, de sondas de succión, para medir todo esto y lo que es más importante, como pongo ahí también, mandar todos los datos a una plataforma para irlo in situ manejando todos los datos y con la misma rapidez que manejamos el cultivo, manejar también la información y las posibles correcciones, ¿vale? Para poder ajustarnos lo máximo posible y contaminar menos, ¿no? Que esa es la idea. Y termino con esta gráfica, que es de un ensayo que hicimos, que no es por el motivo, fue un ensayo de fertirrigación, pero se aprecia el efecto de las aplicaciones de
de materia orgánica, porque en este cultivo se tiene que echar al principio del cultivo, que es en agosto, y el cultivo se inicia en noviembre aproximadamente, dependiendo de variedades, pero en noviembre. Entonces, vemos ahí, y se empezó a medir todos estos datos que veis en la gráfica, es a partir de noviembre, no se ve bien, pero la fecha es esa, la inicial. Y vemos que en noviembre, tanto la tabla de la izquierda, que es lo que mide conductividad eléctrica, como la de la derecha, que mide nitrato, contenido de nitrógeno, en distintos perfiles. La línea roja es lo que estamos aportando por fertirrigación, en uno y otro caso. La azul y verde son lo que tienen el bulbo disponible para consumo inmediato, ¿vale?, que es a 15 y a 45 centímetros, y la amarilla naranja, no sé muy bien, el color ese último que está por arriba es lo que hemos recogido en el drenaje, ¿vale? Y se ve tanto en conductividad como en nitrato que los primeros meses nos ha sobrado mucha conductividad eléctrica, es decir, muchas sales totales y concretamente en nitrato también muchos nitratos, a pesar de que no le estamos metiendo por fertirrigación todavía fertilizantes solo. Solo lo que lleva es el contenido del agua de riego. Y también es importante de ver que nos está sobrando muchas sales, que estamos tirando un poco a la basura, y aparte, en el perfil superficial, donde está nuestro cultivo empezando a activarse y a asimilar, vemos que no tiene contenido de sales. Ahí se ha lavado ya. Entonces, estamos ahí entre una contradicción. ¿Qué haríamos? Empezamos a fertirrigar, porque aunque contaminaríamos más, pero donde se está alimentando no tenemos nada, ¿no?, por ese efecto. Y eso se debe a aplicaciones de restos vegetales y de materia orgánica, que se aplica a este cultivo por otros motivos, no por el tema de la nutrición, sino por un motivo de desinfección de suelo y de otros casos que no tienen nada que ver con la nutrición. Pero se ve el efecto de la nutrición, ¿vale? Pues nada, eso era todo. Vale. Muchas gracias, Paco. Este es un caso, vamos a decir, particular, ¿no?, porque hablamos de suelos arenosos con muy poca capacidad de intercambio en cationes, pero que son muy importantes en Andalucía, pues por lo que se está haciendo en Huelva, en Almería, y donde hay que efectivamente entender lo que está pasando y optimizar esta gestión. Y bueno, para terminar, Ana nos va a hablar un poco de la perspectiva de la cadena de valor, que yo lo veo importante pues aquí, para que entendamos un poco esos factores de cambio en la nutrición, que nos cuentes un poco tu experiencia. Pues nada, muchas gracias por haber contado con Intermalta y conmigo para esta ponencia. Bueno, Intermalta, lo primero voy a presentar lo que nosotros compramos cebada, producimos malta y se la vendemos a los cerveceros para que hagan cerveza, ¿vale? Me han dejado para el final, no por lo de la cerveza, ¿vale? sino porque encajaba en la mesa. Pero bueno, sobre todo nos han invitado porque tenemos un programa de cebada baja en emisiones, ¿vale? Y ahora explicaremos por qué cebada baja en emisiones significa eficiencia en la nutrición, ¿vale? Intermalta compra cebada en unas 450.000 toneladas de cebada en España, eso viene a ser como el 8% de la cebada maltera que hay en España, y somos la principal industria maltera que hay a nivel nacional, ¿vale? 7 de cada 10 cervezas que nos bebemos viene hecha con malta que produce Intermalta. Entonces, por ese volumen, por esa responsabilidad que tenemos en la cadena de valor, y porque los que tenemos justamente detrás son los cerveceros, y los cerveceros están muy comprometidos con todas estas políticas, ¿no?, de sostenibilidad, de descarbonización, tienen unos compromisos adquiridos bastante fuertes. Así que en la lista que ha puesto antes Sebastián, ¿no?, de las principales empresas, pues muchos tienen mucho impacto en la agricultura, y la cerveza, pues imaginaros, ¿no?, el 90% de los ingredientes de la cerveza es malta de cebada y el resto es agua, y entonces tienen unos compromisos muy importantes. Y el alcance 3 para ello, que es la materia prima, es la cebada, pues uno de sus principales cuellos de botella, porque al final el alcance 1 y 2 en lo que es la huella de carbono de una organización
se puede solucionar con dinero, con inversiones, con eficiencia en los procesos, pero el alcance 3, que es como lo que todo el mundo le da un poco miedo de abordar, radica en la agricultura. Radica en esa reducción de emisiones, en el secuestro, que sería ya como el siguiente paso. Entonces, bueno, en la presentación yo he puesto un porqué, porque estamos aquí, el para quién y el cómo lo hemos hecho, ¿no? Entonces, Intermalta, viendo esa situación que teníamos en la cadena, esa demanda de parte de la industria cervecera en la descarbonización y teniendo ese papel tan relevante, pues decidimos implantar y empezar a trabajar en esto. Hemos hecho un proyecto de cebada baja en emisiones que se llama INVAR, que ahora luego os lo comento, pero bueno, en la siguiente diapositiva, el para quién, ¿vale? Esto es simplemente un esquema para que entendáis. Además, he ido cogiendo muchos mensajes a lo largo del día de hoy que yo creo que encajan aquí porque esto, aunque estamos hablando de carbono, no solo estamos hablando de carbono, estamos hablando de muchas cosas más, estamos hablando de mitigación del cambio climático, adaptación por parte del sector primario a esos efectos del cambio climático. Entonces nosotros estamos un poco ahí en medio, ¿no? El para quién también es para nosotros, porque nosotros al reducir esas emisiones, también nuestra descarbonización está favoreciendo a la industria. Principalmente el para quién, para esos clientes cerveceros, trabajamos para todas las empresas cerveceras de España, porque bueno, es un sector muy nacional. Yo no lo conocía tanto, conocía más el mundo del vino, no el de la cerveza, pero es súper nacional. La cebada, nosotros compramos casi, bueno, en los buenos años de cebada, el 90% de nuestra cebada es nacional y queremos seguir haciéndolo porque es mejor para la industria a nivel de rendimiento y a nivel de logística y de emisiones, es mucho mejor. Entonces, bueno, nuestros clientes, los cerveceros, con esos compromisos de descarbonización, estamos haciendo estos proyectos para ellos, pero a la vez con ese objetivo de garantizar un suministro nacional, local de cebada, pensamos que esa adaptación al cambio climático con estas prácticas de bajas emisiones, ¿no?, de agricultura de conservación, vamos a favorecer que esos agricultores puedan seguir plantando cebada, se incremente la cantidad de cebada que se siembra en España y además tengan un ahorro de costes, una mayor rentabilidad y puedan seguir introduciendo esa cebada, ¿no?, en nuestra cadena de suministro. Entonces, ¿cómo lo hemos hecho? Pues hemos diseñado un programa. Bueno, tenemos pasa la siguiente, si no te importa. Tenemos una hoja de ruta. Nosotros en Intermalta, que ya la definimos hace unos años, empezamos con el paso 1, que es cebada sostenible. Yo vengo, como ha dicho Sebastián, de trabajar en otros cultivos donde los impactos, el consumo de agua, el consumo de fertilizantes, el impacto en los acuíferos es muy importante. Yo cuando me cambié a los cereales, el concepto de un cereal de secano, o sea, sostenible, o sea, muy sostenible comparado con otro tipo de cultivo. Entonces, bueno, nosotros sí es verdad que aunque eso se dé por hecho, trabajando con Site Platform, que no sé si lo conocéis, y con los cerveceros, hemos establecido una serie de buenas prácticas que las definimos como cebada sostenible. El segundo paso es cebada baja en emisiones, que es el programa INVAR. Y el siguiente paso, que también hilando con la mesa anterior, que habéis comentado el tema de la agricultura regenerativa, agricultura de conservación, en fin, tiene muchos nombres, pues sería como el siguiente paso que queremos dar, ¿no? Ahora mismo en este paso 2 de cebada baja en carbono, hemos ido de la mano, que le he dicho a Manolo que lo iba a nombrar porque ha sido compañero de fatiga, Manolo de la Asociación Española de Agricultura de Conservación y con la UCO, con la Universidad de Córdoba, nos hemos apoyado en ellos en definir un marco teórico, unas buenas prácticas, una caja de herramientas, como yo le digo, para enseñar a los agricultores cuáles son esas herramientas. Bueno, para enseñar a los agricultores, no quiero decir eso. Los agricultores nos enseñan al final a nosotros cómo se implementan esas prácticas, pero no es un programa limitante en cuanto a tienes que hacer esto, esto y aquello. Es una caja de herramientas con muchas opciones. El tema de los fertilizantes, hilando con la mesa, es fundamental porque el 78% de las emisiones de una finca de cebada, de lo que es la explotación del cultivo, provienen del tema de los fertilizantes, tanto en su fase productiva como en su fase de aplicación en campo. Entonces, podemos y queremos seguir enfocándonos en otros aspectos, pero siendo realistas, el mayor impacto se va a conseguir en una explotación cuando te centras en el uso racional, eficiente, abono inhibido, mejora de las cubiertas, agricultura de conservación para ir reduciendo esos insumos. Entonces, bueno, este proyecto está centrado en las emisiones, pero no solo en eso, ¿vale? Pero sí es verdad que es el core de lo que sería el INVAR, serían los fertilizantes y el uso eficiente. El siguiente paso, agricultura regenerativa, ya lo hemos hablado aquí, centrarse solo en el carbono,
creo que es un error, porque al final una finca es un sistema muy complejo. Mejorando el carbono, ¿qué conseguimos? Pues aumentar la materia orgánica del suelo, porque prescindes a lo mejor de los insumos de síntesis, empiezas a funcionar con cubierta, con el rastrojo. Todas esas prácticas están recogidas entre las buenas prácticas que recomendamos a los agricultores. Y el siguiente paso, nosotros bueno, hemos certificado el programa con AENOR a partir del protocolo de GHG, pero no podemos avanzar en agricultura de conservación o en agricultura y en secuestro si no contamos con otros miembros de la rotación. Es decir, el sistema en la finca, yo solo me llevo la cebada, estoy haciendo un programa que beneficia o repercute en la cebada, pero ese agricultor el año que viene tendrá trigo, al año siguiente tendrá girasol, y si no nos ponemos de acuerdo en la industria con esos otros agentes, pues no vamos a conseguir esa visión holística que debe de tener una finca, porque no podemos tratar las cosas por separado. Entonces, bueno, en eso estamos trabajando, en ese concepto de agricultura regenerativa, con otros agentes que se llevan los otros productos, y además yo creo que aquí se ha hablado de oportunidad y creo que es muy importante, bueno, no voy a romper las preguntas que quizás nos quieras hacer, pero oportunidad en el sentido de que este tipo de agricultura yo la veo lógica, razonada, y hay agricultores que ya vienen haciendo cosas muy interesantes, que algunos hemos sido un poco pesimistas, yo también a veces soy muy pesimista, pero otras veces pienso que hay gente que ya está haciendo cosas, y la idea de este programa es remunerar, premiar, reconocer esas cosas que ya se están haciendo, sobre todo para empujar, porque si queremos llegar a los compromisos que tienen estas grandes cerveceras de net cero, no sé si os suena, para el 2050, o sea, eso son cifras muy importantes, y como no empecemos a trabajar, a acompañar, a medir ese tipo de práctica, pues difícilmente vamos a llegar a ese objetivo. Entonces, bueno, en eso estamos, acompañando a los agricultores. Muy bien, gracias Ana por darnos esa perspectiva de la cadena de valor. Tenía algunas preguntas para seguir un poco dando perspectiva, pero yo creo que vamos justo, sí, eso, seguimos, pero eso, vamos a seguir ahí, esas preguntas. Lo que ven ellos, eso que vamos a tratar. No sé si hay alguna pregunta del público o seguimos. Sí, perfecto, de cada uno, sí, perfecto. Un remate de cada uno. Un remate de cada uno, vale, pues entonces, venga, una recomendación o un deseo, Francisco, de cómo crees que algo importante que ves en ese camino hacia la fertilización sostenible. Lo dicho antes, saber cuál es tu cultivo, en qué condiciones está, si es secano o regadío, y hacer una receta exclusiva a cada parcela. Esa es la clave para llegar a un objetivo concreto. La agricultura hasta ahora tiene una única receta, fácil, y el agricultor o algunos agricultores no se quieren complicar. Y yo creo que ahí está la clave de ir probando y ir sabiendo por dónde tiene que ir cada cultivo. Si mi viñedo fuera de regadío, no hubiera seguido esta estrategia, pero como estoy en secano tengo que hacer un sistema muy fuerte para en condiciones de sequía o en condiciones de frío o otras condiciones, tener un sistema muy complejo que sea capaz de resistir eso. Experiencia, conocimiento. Eso resuena mucho con lo que se ha visto esta mañana. Javier. Sí, vamos, yo más o menos coincido con él. O sea, que yo creo que lo importante es que haya agricultores que den el primer paso, aunque sea en una fracción pequeña de su terreno, para probar estas tecnologías que estamos hablando y que se dé cuenta de las grandes ventajas que le va a suponer, ¿no? a medio y a largo plazo. Sí. Yo ahí voy a contar una anécdota que tiene que ver con lo que comentas. Mi suegro ha sido técnico de una finca de cítrico durante mucho tiempo y casualmente en una finca había dejado conectado el riego por los dos lados del gotero, en una finca muy arenosa de Moguer. Y se dio cuenta que aquella parcela año tras año tenía más productividad y no sabía por qué, ¿no? Y luego simplemente era porque estaba regando por pulsos hace 40 o 50 años sin saberlo. Y bueno, así se dio cuenta que luego hizo un estudio con capacidad de retención y tal, y bueno, así mejoró, ¿no? Pero hay que experimentar en las fincas porque es así como se aprende. ¿Paco? Bueno, yo coincido con mis compañeros, simplemente añadir que es fundamental medir. En el campo hoy en día tenemos mucha tecnología y está ya digitalizado, está todo, mucha información, porque precisamente es un sector que de siempre se ha llevado solo con la vista, digamos, ¿no? Y con lo que veíamos dándonos vueltas por el campo. Hoy en día podemos ya preguntarle a cada cultivo qué le apetece, cómo está, de todo con estas herramientas, ¿no? Y yo creo que eso es fundamental, que lo adaptemos no solo en investigación, sino que lo
llevemos a los agricultores, ¿no? Como están comentando, ¿no? Soluciones prácticas de monitorización. Exactamente. Ana. Y bueno, un poco en hilo de esto y para rematar lo que estaba comentando antes, hay que pasar un poco a la acción. Es decir, muchas veces que si lo mantenemos simple, si lo mantenemos medible, pero nos centramos en un par de indicadores, a lo mejor es mucho más sencillo avanzar, pasar a la acción, que no esperar a tener sistemas muy complejos que medir, certificaciones que a veces que son excesivamente difíciles. Entonces, sabemos que hay fincas que ya lo hacen, lo medimos, lo testeamos, si hay que corregir se corrige, nadie es perfecto, pero nosotros hemos tomado un poco ese camino de empezar a recompensar acciones que ya se están haciendo, porque si no luego nos perdemos en ensayos. Yo creo que ese cambio de escala, de micro parcela, micro ensayo, a que haya agentes de la industria que se atrevan a recompensar cosas comerciales que ya se vienen haciendo y, pues bueno, esa es mi lectura. Acción. Muy bien, pues una buena palabra para terminar esa mesa. No sé si... ya está, seguimos con la copa. Muchas gracias.